¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Pláticas Verdes. El día de hoy tenemos un invitado muy interesante, quien es el doctor Tito Reséndiz. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy bien. Gracias, Dario, por la invitación. Muy amable y estoy aquí a la orden para platicar. No, pues muchas gracias a usted por estar aquí, para venir a pues, demostrarnos, ¿no?, un poco de su conocimiento de medicina, ¿no? Ok, sí. La realidad es que hay muchas cosas interesantes que platicar. Ahorita abordaremos seguramente algunas cuestiones de procesos ambientales y cómo de alguna manera impactan sobre la vida, el estilo de vida, el estilo de vida y la calidad de vida de la gente de la zona metropolitana de Monterrey. Claro. Okay. Uh-huh. Y eso me parece que es de relativa, no de relativa, sino de vital importancia para toda la gente que vivimos aquí, sobre todo porque, pues, bueno, es para mí de interés muy particular y muy importante platicarles de cómo toda esta situación que engloba el medio ambiente de la zona metropolitana de Monterrey nos puede cobrar una factura y que es importante que sepamos cómo estamos viviendo esto y cómo podemos de alguna manera irlo pues más o menos trabajando y adaptándonos a la situación ambiental de Monterrey. Excelente, pues ahorita nos aventamos una profunda explicación sobre todos estos temas. Sí. Pero antes me gustaría mencionarles, para quienes no lo conozcan todavía, el doctor Tito Reséndiz Silva es médico pediatra, estudió medicina en la UNL del año 1983 a 1989 y tiene una especialidad en cuidados intensivos. Fue presidente de la Asociación de Terapia Intensiva Pediátrica en Nuevo León. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva. El doctor Reséndiz hace pediatría general y nuevamente terapia intensiva pediátrica desde hace casi 30 años en el ámbito público y también privado en la ciudad de Monterrey. Así que pues sí, tenemos todo un experto para pues hablar de este tema de la salud, ¿no? Que pues más que nada, ¿no? Mucha gente lo ve como un tema externo, como algo que nada más pasa, pero por alguna razón la gente falla en entender, ¿no?, que este también es un tema más allá de salud, no solamente de medio ambiente. Es correcto, Darío. Mira, tenemos Monterrey Uh-huh. es desde antes que incluso tú y yo estuviéramos en esta increíble ciudad, ya era una zona eminentemente industrial. Y obviamente eso tiene sus pros y tiene sus contras, vamos a decirlo de esa forma. El progreso de Monterrey se debe a la industria que aquí se ha desarrollado y de eso se caracteriza esta, como le denominan, la Sultana del Norte. Pero las cuestiones ambientales van de la mano con la calidad de vida y la salud de la gente que habita en esta población. Es bien sabido que, por ejemplo, Fundidora, que fue uno de los puntales de desarrollo económico del Estado, tenía o hacía viviendas o colonias muy cerca de la misma fundidora. De hecho, la colonia se llama Colonia Obrera y ahí vivía la mayor parte de los obreros que trabajaban dentro del área fundidora. Y esta situación obviamente conllevaba una cierta calidad de vida porque pues todo lo que la fundidora despedía en forma de material orgánico e inorgánico y que se permeaba en el ambiente llegaba a los pulmones y vías respiratorias de la gente que vivía alrededor. Pero era muy localizado. Conforme de alguna manera la situación industrial de la ciudad comenzó a incrementar y comenzamos a tener diferentes áreas de desarrollo industrial en toda la zona, toda esta cuestión de la contaminación del medio ambiente ha comenzado a tener una cierta relevancia de cobrar facturas sobre la calidad de vida y la salud de la gente aquí en la zona metropolitana. Si bien de alguna manera hay algunos municipios en la zona conurbada que son eminentemente industriales, hay algunos que no lo son tanto. Por ejemplo, San Pedro no es eminentemente un municipio industrial. Monterrey lo es, pero Santa Catarina es ya más que Monterrey y posiblemente Apodaca también lo sea. Ahora, tenemos otra situación que se nos agrega a la misma cuestión a la ya de por sí difícil situación ambiental de la zona metropolitana, que es la zona de Pemex en Cadereyta, y que de alguna manera su actividad que tiene genera una cierta repercusión ambiental aquí en la zona metropolitana de Monterrey. Sí. Y hay otra cosa bien importante que también ha venido de alguna manera desempeñando un papel fundamental de hace años y ha venido reduciéndose porque la gente ha comenzado a tener ahí cierta, digamos, pues proyección sobre esto, que son las pedreras que había muchas alrededor de Monterrey. Sí. Les voy a poner un ejemplo. Toda la zona de San Jerónimo, todo lo que está para atrás de Gonzalitos hacia allá, hacia atrás,
era una zona de pedreras, ahora es una zona residencial. Y finalmente la zona de las pedreras se fue limitando, pero se han ido corriendo hacia el oriente de la zona metropolitana de Monterrey. Pero todas esas pedreras en su conjunto levantan una serie de polvos importantes que ahorita vamos a detallar y que obviamente inciden sobre la salud y la calidad de vida de la gente de la zona metropolitana. Ya. ¿Y usted ha visto a través de toda su experiencia como doctor cambios en la salud de la gente? Sí, sí lo vemos. Esa es una de las situaciones que nos tienen muy preocupados, por las cuales he comenzado a tratar de alguna forma de salir de mi área, que es un hospital o un consultorio, a tratar de tener otro tipo de actividades que puedan ayudar a mejorar la calidad del aire en Monterrey. Esto es comenzar a estar en grupos de acción y de activismo cívico en pro del medio ambiente, por lo que tú me preguntas. Sí. Si ustedes recuerdan, para tratar de hacer un ejemplo muy vívido, en los últimos meses, sobre todo lo que fue marzo y abril, tuvimos unos índices de contaminación muy importantes en Monterrey. Prácticamente veíamos la neblina constante. Tú volteabas a ver las montañas que rodean Monterrey y las veías entre niebla y a veces ni siquiera las veías. Entonces, todo eso que vemos que parece una cortina que está de alguna manera obstruyendo la visión de nuestras montañas, no es más que una contaminación de la bruma propia de las montañas, pero una buena carga de partículas suspendidas y generan una especie de cortina. Le pueden llamar smog, le pueden llamar fog, le pueden llamar la neblina de Los Ángeles, que ahorita les voy a decir por qué razón se dice así, pero no son más que materiales particulados, y ahorita los vamos a detallar, que están de alguna manera suspendidos en el aire y que los estamos inhalando de una manera constante, incluso en la noche, porque se quedan suspendidos en el medio ambiente. Y eso hace que incluso tú, si duermes con la ventana abierta y tú consideras que en la noche ya la contaminación no es tanta, pues la realidad es que persiste. Incluso los fines de semana que no hay una actividad industrial tan intensa. Pero sí hay un impacto sobre la salud de la gente del área metropolitana, y yo lo vi muy evidentemente en marzo y en abril, porque todos esos 2 meses, muy seguramente algunos colegas míos pediatras también se dieron cuenta, y los médicos generales y los neumólogos, y bueno, prácticamente todos, es que tuvimos mucha tos como principal manifestación de un problema respiratorio, y que hacía que los pacientes fueran muy frecuentemente y en grandes cantidades a los consultorios a tratar de aliviar esa situación. Y no había un proceso infeccioso de por medio, vaya, no había COVID, no había influenza u otro germen. Era básicamente una respuesta al fenómeno ambiental que tenemos. Sí, entonces se vio un aumento, ¿no?, en enfermedades como bronquitis, ¿no?, ese tipo de enfermedades respiratorias. Es correcto. Bronquitis, problemas eminentemente de rinitis alérgica, de dolores de garganta, efectivamente de bronquitis, de traqueitis, que es la parte de las vías aéreas que está aquí y luego se divide en los bronquios. Entonces ya no nada más teníamos traqueitis, sino también bronquitis, y finalmente algunos que se complicaban llegaban hasta la pulmonía o neumonía. Ok, entonces es tan grave entonces. Sí, es bastante problemático. Y eso ya ni siquiera hablamos de lo que el costo de todas estas enfermedades pueden impactar sobre el bolsillo del ciudadano común o incluso de las instituciones de salud pública en el Estado. Sí. Es realmente difícil. Sí, creo que también ese es otro tema que mucha gente no toma muy en cuenta. Que, bueno, yo, por ejemplo, yo sí estuve gastando mucho en medicinas como antifludes y que la granadina y que tantas de estas gastándome, no sé, me estaba enfermando casi que cada mes, ¿no? Y pues digo, gracias a Dios no me pasó nada grave, pero no me imagino no sé, alguien de la tercera edad o pues no sé, algún niño que tenga algún tipo de problema que haya desarrollado. Es correcto. Los extremos de la vida son generalmente los más susceptibles de poder enfermarse y complicarse, ¿verdad? Por razones obvias, el niño nace y no tiene un sistema inmune maduro, y conforme avanza en edad y van siendo más mayores, la población viene siendo más mayor de edad, también viene mermando ya su capacidad de adaptación y de respuesta al medio ambiente y a otras enfermedades. Esto estamos hablando ya de los adultos mayores, y ya no hablamos de adultos mayores de alguien de 60, incluso de 65, estamos hablando ya de gente de 80, porque ha cambiado el estilo y la calidad de vida de las personas en el mundo. Pero bien, los extremos de la vida son los más susceptibles, porque al principio porque no están muy maduros,
y al final de la vida porque va declinando esa capacidad para adaptarse y para repeler las infecciones. Una situación que tenemos aquí de manera muy evidente en el área metropolitana de Monterrey, Darío, son los fenómenos alérgicos, ¿verdad? Los alergias. Sí, aquí las alergias son una cosa muy frecuente. Lo vemos en el consultorio del médico general, lo vemos en el consultorio del pediatra, en el consultorio del internista, que es el que ve a los adultos, o ya no se diga de los alergólogos o de los neumólogos. Vemos mucho problema respiratorio por cuestión alérgica. Entonces, algunas personas saben, oye, pues yo ya fui con mi médico, me hizo pruebas, me dijo que soy alérgico al polen, al nogal, etc. O soy alérgico a algún alimento. Pero el problema es que ya tienen una susceptibilidad ellos, propia. Sí. Y la situación de la contaminación dispara mucho este tipo de problemas, porque generan un proceso inflamatorio dentro de la vía respiratoria. Entonces, lo que más tú te puedes dar cuenta entre compañeros, no sé si tú mismo de repente lo sientas, son las congestiones nasales que no se quitan, sí. Andas mormado todo el día, te acuestas y estás tosiendo, te despiertas y estás tosiendo con la nariz congestionada, se te pasa. Eso es lo más frecuente. Las toses nocturnas generalmente obedecen mucho a procesos alérgicos. Sí, bueno, es lo que le comentaba ahorita. Yo sentía que me estaba enfermando casi cada mes. Y pues lo vi más constante, como dice ahorita, ¿no? Cuando estaba pues la contaminación al tope, por eso de marzo, ¿no? Por esas fechas, ¿no? Sí. Sí. Hay épocas en que son más difíciles, ¿eh? Sí. Pero, y sí tiene que ver con los ciclos industriales de la ciudad. Pero, por ejemplo, en temporadas de invierno, cuando de alguna manera tenemos una cierta humedad, una cierta nublazón, y que esto forma, vamos a decirlo así, una especie de techo sobre la ciudad, no permite que se disipen los contaminantes comunes. Sí, esa es la inversión térmica, ¿no? Exacto, podríamos decir que esa es la inversión térmica, efectivamente. Entonces, al quedarse atrapados los contaminantes y no disiparse, se concentran. Y la gente más susceptible de alguna manera comienza con la repercusión y comienza a manifestar tos, nariz congestiva, como tú lo dices, o mormada, comienza a tener mucho ardor en la garganta, o incluso algunos que son muy susceptibles y que ya están diagnosticados como asmáticos, comienzan a tener sus crisis de asma más frecuentemente, batallan para respirar, no pueden dormir, y eso los tiene sumamente preocupados y algunos muy molestos, no descansan adecuadamente en la noche, los niños se morman, no pueden respirar, se ponen muy inquietos, entonces se genera un ciclo que es difícil de romper de repente. Y esa situación, pues de alguna manera nos tiene problemados, y es lo que de alguna manera más tenemos que ver nosotros, por ejemplo, en el consultorio del pediatra general. Sí, de hecho, hablando sobre su experiencia también como pediatra, ¿qué han notado con los niños? Que creo que es la población que, pues, bueno, que más preocupa. Yo tengo entendido que son los que más se afectan debido a su desarrollo. ¿Nos podría platicar un poco sobre eso? Sí, mira, es bien interesante todo eso y voy a procurar no caer en términos técnicos ni cosas demasiado detalladas que no se puedan entender, pero el proceso respiratorio en un bebé es sumamente importante para que tenga un desarrollo adecuado en términos generales de todo su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando tú tienes un proceso respiratorio alterado en un bebé o en un niño pequeño de 1 año, 2 años, eso genera una serie de situaciones de adaptación de su cara. Entonces, de alguna manera, comienza a tener una respiración, algunos que se están mormados mucho tiempo, una respiración bucal. Entonces es el típico niño que tú siempre ves que anda con la boquita abierta, ¿verdad? Respira por la boca, cuando debería respirar por la nariz. Entonces, la congestión nasal crónica los hace tener que abrir la boca, entonces ya ni se percatan, ellos respiran por la boca y un poquito por la nariz. Y eso cambia la conformación de la cara. Entonces tú ves a esos niños, tienen el mentón muy pequeño, hacia atrás, ¿verdad? Los dientes de adelante se pronuncian un poco y muchos de ellos los ves, tienen ojeras y siempre andan mormados. ¿Sí? Entonces, este tipo de situaciones respiratorias genera una rinitis congestiva de tipo alérgico que hace que estén mormados, respiraciones bucales, no duermen suficiente, algunos roncan, se amanecen en la mañana de mal humor, no descansaron lo suficiente. Y eso en algunos casos ya muy evidentes y agravados les da mucho problema de autoestima, tienen bajo rendimiento escolar, se quedan dormidos en las clases, la maestra habla con la mamá, le dice que el niño no rinde en clase, pero detrás de todo hay un proceso crónico respiratorio que no se ha podido resolver. Sí, entonces es mucho más, no sé, más profundo y se ramifica mucho más de lo que yo pensaba.
bastante. Ujú. Y eso es, digamos, lo más frecuente, ¿no? Sí. Aquellas personas, niños, adolescentes, adultos jóvenes o adultos mayores, que tuvieron un diagnóstico ya establecido con los criterios adecuados de asma. No cualquiera tiene asma, hay que hacer un buen diagnóstico para decir, tú si eres asmático, tú eres solamente un hiperreactor bronquial, no, tú eres solamente una persona que tiene rinitis alérgica. Pero aquellos que de alguna manera tienen un diagnóstico establecido de asma, son quizá posiblemente los que más sufren. Sí. Porque el proceso de contaminación hace que estos bronquios se les estén cerrando y abriendo y cerrando, entonces siempre traen tos, se les dificulta respirar, hacen ejercicio y se cansan inmediatamente, tosen bastante. Entonces su calidad de vida no es buena. Y si la crisis asmática es muy seria, algunos terminan en el hospital. Sí. Y eso pues es realmente lo que no queremos que esté pasando. Y si las cosas siguen igual en temas de contaminación ambiental, ¿cómo sería la vida de uno de esos niños dentro de, no sé, unos 10 años cuando esté en sus 20 o 30 inclusive? Yo creo que sería de una muy mala calidad de vida. Asumamos un ejemplo que no necesariamente no es real. O sea, asumamos un ejemplo real de lo que puede pasar. Un niño nace y tiene una cierta sensibilidad alérgica, porque el papá era alérgico o la mamá era alérgica. El niño, todo el primer año de vida se mormaba, tenía moquitos, estaba muy necio en la noche, lloraba mucho, se fue adaptando. El segundo año de vida siempre andaba mormado, tosía, pero ya era un respirador bucal. Ya tú lo veías que de alguna manera la boquita siempre la traía abierta, siempre andaba mormado, pero se adaptó y la familia pues no le hizo caso. Conforme pasa el tiempo, él comienza a tener más retracción de la mandíbula, se hace un respirador bucal evidente, ronca en las noches, ya comienza a tener mucho problema para dormir, ya tiene un impacto sobre sus actividades diarias y escolares. ¿Sí? Después comienza a tener mucha tos, se le hacen sinusitis constantemente porque está congestionado de la nariz, el moco se estanca dentro de los pómulos son huecos por dentro, ahí se estanca moco y eso genera un problema que se llama sinusitis. Eso genera mucho dolor, mucha fiebre, tratamientos constantes. Y entonces, si nosotros no detectamos que este niño es alérgico, la calidad de vida del niño va a ser muy mala. Y eso puede tener repercusiones sobre su estado físico y su estado anímico. Y puede tener un desempeño muy bajo de rendimiento escolar. Entonces, todo esto puede, de alguna manera, tener una repercusión sobre el estilo de vida, lo que el niño espera de joven, cómo quiere vivir y por qué razón él siempre anda enfermo y tose y no puede estar como sus compañeros jugando fútbol o básquetbol. Es bien curioso, pero tengo amigos jóvenes, algunos pacientes jóvenes también que me dicen, oiga, doctor, es que yo no me puedo ir a una carne asada con mis amigos porque el humo me hace toser y no puedo estar ahí con ellos. O ni siquiera me puedo tomar una cerveza o un refresco helado porque comienzo con tos. Entonces son cosas muy sencillas, pero ya comienzan a tener una repercusión. O jóvenes, disculpe, ¿como de qué edades? Bueno, pueden ser de prácticamente de cualquier edad. ¿De cualquier edad? Sí. A mí me toca, por ejemplo, ver muchos niños ya que les denominamos lactantes, del año hasta los 2 años, incluso ya preescolares, que siempre están tosiendo, siempre andan mormados. Los papás ya se acostumbraron, ven que el niño ya se desempeña con esa tos, con esa mormazón, se adapta, pero a la larga eso puede generar muchos problemas respiratorios y finalmente si no corregimos eso, sí puede caer en un estado ya bien denominado como asma y eso lo va a tener por mucho tiempo, si no es que de por vida, va a tener que estar dependiendo de aerosoles para poder de alguna manera broncodilatar su sistema respiratorio y poder respirar adecuadamente. Y aquí estamos hablando de un niño que nació sin ningún tipo de problemas. Sí, pero muchos nacen con una cierta carga herencial desde el punto de vista alérgico. Y bueno, esto es a lo que quería ir. Digo, este es como que un niño que tiene, pues sí, cierto diagnóstico. Pero yo hablaba, bueno, mi pregunta más que nada es, ¿cómo crece pues también un niño que está perfectamente sano? ¿Es similar o qué tanto se...? Esa es una pregunta que sí vale la pena hacer para considerar la diferencia entre uno que no tiene ninguna carga genética para la alergia y otro que sí la tiene. Regularmente, el niño que nace sin una carga herencial alérgica, lo más frecuentemente que vemos son infecciones virales. Pero como una gripa común y corriente por un adenovirus, que es uno de los virus comunes de la gripa en las temporadas de otoño-invierno, o virus como la influenza o el mismo COVID.
Entonces, los niños que no tienen una predisposición, por decirlo de alguna manera, alérgica, pues tienen sus gripas comunes y corrientes. Pero, por ejemplo, si ese niño que no tiene ninguna predisposición alérgica capta o se contagia con un adenovirus o con un virus de la influenza, pero lo hace en un momento en que la ciudad está sumamente contaminada, la resolución de su problema respiratorio se va a tardar más. Si regularmente tú te enfermas de gripa o un muchacho adolescente de 12 años se enferma, toma algún medicamento de los comunes y tarda 3 o 4 días en recuperarse, quizá en una etapa del ciclo laboral o industrial de la ciudad que está muy contaminado, hace que a lo mejor se prolongue hasta 10 o 15 días el problema respiratorio. Y hay riesgo que se pueda complicar, ¿verdad? Y los que se llegan a complicar de manera seria incluso van a parar al hospital. Sí. Entonces, el proceso de recuperación de una gripa común y corriente en una persona normal que no tiene predisposición alérgica es más rápido, pero si el periodo ambiental está complicado, se tarda más en recuperar. Okay. Si tú eso lo trasladas, Darío, a una persona que es económicamente activa y que tiene un trabajo y no puede acudir a su trabajo por una semana, entonces el impacto sobre la economía de ese trabajador y sobre la industria donde trabaja es real. Sí. Y eso es donde las horas hombre de trabajo afectan a la empresa y lo afectan a él también. ¿Sí? Sobre todo si trabajan bajo un esquema de pago por día. ¿Sí me explico? Sí, sí, o también trabajadores informales que pues tienen que mantenerse al día para llevar el pan a su casa. Definitivo. Imagínate, por ejemplo, lo que ahora tenemos mucho en Monterrey. Traslado un servicio de taxi en Uber o en Didi, por ejemplo. Ellos, si no trabajan ese día, pues no generan. ¿Sí? Sí. Entonces ahí está su automóvil parado, pero ellos no pueden salir a trabajar porque están enfermos. Entonces, eso merma. Si ellos se enferman y regularmente te dicen, oiga, doctor, es que yo me enfermaba de gripa, pero en 3 días estaba listo y me salí a trabajar. Ahora me tomó 1 semana o 10 días, pero la contaminación estaba todo lo que daba y no se había dado cuenta de eso. Sí. ¿Sí? Ahora, sí tenemos que entender que nuestra ciudad es eminentemente industrial y eso tiene una importancia sobre los factores de la contaminación que tenemos en la zona metropolitana. Entonces, creo que ahí es donde quizá tenemos que comenzar a trabajar de una manera más coordinada entre todos los sectores de la población. Sí. ¿Sí? Y creo que ahí es donde tenemos que comenzar a poner un poco más el foco. Porque mira, yo quizá alguna vez platicando contigo te lo dije, oye, pues conmigo llegan los pacientes y llegan y pues yo vivo de eso, de ver pacientes. Pero no me parece correcto que tenga yo que estar haciéndome de alguna manera de mi ingreso a expensas de gente que está enferma porque no arreglamos el problema de fondo. Sí. Yo les puedo dar tratamiento y van a seguir llegando conmigo y me pagan la consulta, pero creo que lo correcto es salir a ver qué es lo que está pasando y por qué no se están curando. Sí. Entonces, esta cuestión de la contaminación es un paso que todos tenemos que dar adelante, no importa si eres doctor, si eres activista, si eres youtuber, si eres ingeniero, lo que sea. Tenemos que comenzar a ser un poquito más conscientes de esta cuestión de la contaminación y comenzar por nosotros mismos, ¿verdad? Tratar posiblemente, en la medida que podamos, manejar lo menos que podamos, quizá usar más transporte colectivo, quizá hacer un carpool donde tú dices, oye, yo voy para la escuela, tú vives por mi casa, ¿no te quieres venir conmigo? Sí, vente para acá. O igual como lo han hecho por muchos años, muchas mamás pasan por niños de otras mamás a las escuelas para llevarlos. Pues varias escuelas tienen varios sistemas, ¿no? Que es para que vayan varios niños y no se hablan. Es correcto. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Otra cosa que tenemos que comenzar a hacer, y esto lo tenemos que entender, aunque nos cueste trabajo, y claro, no es la principal fuente de contaminación, es que las carnes asadas sí producen contaminación. Tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces, ponemos nuestro granito de arena de la contaminación cuando hacemos una carne asada. Porque dice, oye, doctor, pero pues es que yo hago carne asada los domingos. Los domingos no trabaja en ninguna empresa. Sí. Los invito un día a que vayan a Chipinque, suban a Chipinque y vean la ciudad. Queda una capa de contaminación residual de toda la actividad laboral de lunes a viernes. O sea, hay contaminación los fines de semana. ¿Sí? No se disipa muchas veces y si está nublado menos. Entonces, si tú haces una carne asada o si tú haces una quema de lo que sea en el área,
es bien difícil que eso se disipe fácilmente y estamos abonando la contaminación. Sí, contribuye, sí. Contribuyes. No estoy diciendo que no hagamos carnes asadas. Me parece que es parte de la cultura y lo tenemos que entender. Pero sí tenemos que hacer notar que eso, la carga automotriz que tenemos, ¿sí? Es importante, genera una buena parte de la contaminación. Muy posiblemente las industrias son las que se llevan la mayor parte. No lo puedo poner en porcentajes, es bien difícil. Ha habido mucho debate con respecto a eso, pero la carga automotriz de la ciudad, la industria, las pedreras, la refinería de Cadereyta y la erosión propia del suelo también genera una carga de partículas que están suspendidas en el aire. Sí, de hecho, es algo en lo que quería profundizar. Se habla mucho de la contaminación, de las fuentes y todo lo que estamos respirando, pero exactamente qué es lo que estamos respirando, cuáles son las partículas que más nos hacen daño y que pues más les hacen daño pues a las personas, ¿no? Que tienen tipos de problemas como los niños que mencionamos. Sí. Esa pregunta es sumamente importante para que la gente vaya teniendo una idea aproximada de lo que estamos respirando. Los contaminantes más frecuentes en la zona metropolitana de Monterrey son las partículas PM10 y PM2.5. Ahorita voy a explicar un poquito de eso. Sí. El ozono, el dióxido de azufre y los dióxidos de nitrógeno. Las partículas PM10 y PM2.5 son posiblemente las partículas más problemáticas que estamos respirando frecuentemente aquí. Sí. PM10 y PM2.5 trata de dar a entender el tamaño de la partícula. ¿Sí? Estamos hablando de micras. Les voy a poner un ejemplo antes de sí, digo, como quiera aquí voy a poner la presentación para que puedan ver cuál es esta, ¿no? La que... Es correcto. Ahí tienes tú la presentación, la puedes compartir. Es una presentación muy sencilla de 10 diapositivas que les va a dar una idea muy aproximada. Entonces, la partícula de PM10 mide 10 micras y la partícula de PM2.5 mide 2.5 micras. Una micra es la milésima parte de un milímetro. Si a ustedes ya se les hacía poquito un milímetro, pártalo en 1000 pedacitos y eso es una micra. Entonces, una partícula PM10 es una partícula de polvo que está suspendida en el aire, que estamos inhalando y que se nos queda en la nariz, en la garganta, en la tráquea, en los bronquios. Sí. Una partícula PM2.5 es 4 veces más pequeña que una PM10. Esa tiene toda la capacidad de meterse por la nariz, la garganta, la tráquea, los bronquios e ir y acabar en los alvéolos, que es la parte más lejana del árbol respiratorio. Sí. Se deposita en los alvéolos y es tan pequeña que tiene la capacidad de meterse incluso llegar al torrente circulatorio, a las arterias y venas y diseminarse en el cuerpo. Y esas partículas generan un proceso inflamatorio en diferentes partes del cuerpo. Entonces, a veces no sabemos ni lo que estamos de alguna manera inhalando. Si consideramos que un glóbulo rojo mide 8 micras y corre dentro de nuestras arterias y venas, una partícula PM2.5 pues mide la tercera parte de un glóbulo rojo y puede correr por el torrente sanguíneo, pero sobre todo se quedan en las vías aéreas y produce mucha inflamación. Sí, no se ve, digo. Sí. Está demasiado pequeña. ¿Esos de dónde salen? Esto básicamente las PM10 son del carbón, de la quema de combustibles fósiles. Okay. Sí, de los carros más que nada. Sí, y del polvo que se levanta de la tierra. Y las partículas PM2.5 también, sobre todo de la quema de combustibles fósiles. Combustible, ok. También, así es. Y de la cuestión de quema también de lo que tenemos de la petroquímica que hace aquí la refinería de Cadereyta. Sí. Eso no es algo que no se sepa, tiene mucho tiempo y se han metido muchos debates. Ahora que de alguna manera estos gobiernos decidieron darle más actividad a la refinería de Cadereyta, obviamente se incrementaron los niveles de contaminación. Eso no era una cosa que no podríamos suponer, sabíamos que eso iba a pasar. Sí, es algo que veo mucho ahorita que mencionan el debate. Mucha gente dice, porque antes no se quejaban. Y siempre estaba aquí la refinería. Y pues no, digo, a lo mejor antes no estaba, no se veía, porque no estaba tan contaminado. O sea, no había tanta producción, o bueno, realmente no sé qué es lo que está sucediendo. Pero la realidad es que pues sí hay más partículas contaminantes, ¿no? No, definitivo, sí lo hay. Obviamente la refinería sí incrementó su carga de trabajo y eso
hizo que la quema de lo que ahí refinan se genere un polvo que se disemina en el ambiente y corre para acá. ¿Sí? Ahora, bueno, Monterrey, una buena parte, quizá para la parte sur de la zona metropolitana, no, pero sí en la mayor parte de la zona metropolitana es una zona semiárida. Entonces, aquí corre el aire y se levanta una cantidad de polvo increíble. Bueno, las partículas más finas de ese polvo también las respiramos, ¿de acuerdo? Sí. Tu coche, el mío, genera combustión, son motores de combustión interna, quema la gasolina, y aquí tenemos el problema de que no tenemos la gasolina más fina del país. Tenemos una gasolina que tiene un alto contenido de azufre, aunque le pongas de la roja, pero de cualquier manera no es una gasolina que tenga una cantidad muy baja en azufre, cosa que sí sé que lo tienen en el distrito, en la Ciudad de México. ¿De sí, de hecho, ese tema me acuerdo que lo toqué en un tema, perdón, en un podcast anterior con esta Selene Guajardo, la directora de Locam. Sí. Y pues sí, está impresionante el hecho de que respiramos para ser la ciudad industrial que somos, para ser la capital industrial y todo eso, tenemos la gasolina, creo que de peor calidad de todo el país. Bueno. O mínimo en el top 3 peor calidad. Pues yo creo que si estamos en eso, que no lo dudo, tenemos un serio problema, Darío, ¿verdad? Sí. Porque no tenemos una buena gasolina. Monterrey es una ciudad muy echada para adelante. Somos muy trabajadores y nos gusta vivir bien. Todo el mundo queremos tener un coche. Sí. Y hay familias que tienen un coche para cada uno de los miembros de la familia. Y esa situación obviamente incrementa la quema de combustibles fósiles. Entonces, el parque vehicular de la zona metropolitana genera una buena cantidad de la contaminación que tenemos aquí. Y nuestro transporte público, que lo tratan de eficientizar cada vez más, y es un problema, pero finalmente siempre tratan de hacer un esfuerzo, pues obviamente también genera. El metro no, obviamente, porque es otro tipo de transporte, ¿verdad? Acabo de estar en la ciudad de Mérida hace 2 semanas y me di cuenta que tienen unos transportes públicos parecidos a los de aquí, pero son eléctricos. ¿Eléctricos? Son eléctricos. Okay. Eso me llamó mucho la atención. Y tenían un eslogan, decían, transporte público amigable y sustentable. Aquí creo que llegar a ese punto del transporte eléctrico público sería ideal, ¿sí? Porque nos ahorraríamos por lo menos lo que el transporte público produce. Y hay mucho transporte público en Monterrey. Mucho. Sí, y luego también no son los más, los camiones más bonitos, ¿no? Por así decirlo. Que hay unos que hasta les quitan el catalizador y están así contaminando porque no son modelos viejos. Es correcto, son modelos viejos. Cuando yo estudiaba medicina, había los camiones que le decían los trompudos. O sea, tenían el motor adelante. Y ahora, si tú ves los transportes públicos actuales, no tienen trompa adelante. Todo el motor es trasero. Son más ecológicos, digamos, de esta manera, ¿no? Entonces, la contaminación mejoró mucho, pero siguen siendo finalmente o de diésel o de gasolina. Y siguen quemando combustible fósil. Entonces necesitamos también mejorar en eso y quizá llegar posiblemente a la adquisición de vehículos eléctricos. Ahora, la cultura del vehículo eléctrico está comenzando a permear mucho aquí. Cada vez vemos más vehículos eléctricos y creo que para allá es donde tenemos que ir. Vendrá otro tipo de contaminación con el vehículo eléctrico, las baterías y dónde las vamos a tener que desechar. Eso lo tendremos que ver en su momento, ¿verdad? Y de cuánta agua cuesta producir una batería eléctrica. Son otras cosas. Pero si a la contaminación nos vamos a referir en este momento, creo que el vehículo eléctrico podría ser una ayuda. Sí, digo, como dice, puede que contamine a lo mejor con agua o las baterías, pero pues a corta escala estamos quitando todas las carros que están contaminando, ¿no? Definitivamente quitaremos una buena cantidad. Ahora, hay otra cosa que no tomamos en cuenta y que creo que produce mucha contaminación. Yo personalmente lo vivo todos los días. Yo vivo para el oriente de la ciudad y todos los días tengo que pasar por fleteros, ¿verdad? Que es la vía de la ciudad que va acompañando a la vía del ferrocarril, que va para Saltillo. Bueno, en las noches, a partir como de las 6 de la tarde, la carga de vehículos pesados que entra a Monterrey por fleteros es increíble. Increíble. O sea, toda la carretera de aquí a Saltillo es una carretera literalmente de carga pesada porque hay mucha industria y ya hay mucho comercio. Entonces, todos esos camiones de carga pesada que entran por fleteros y por otras partes de la ciudad, o sea, contaminan de una manera muy seria. Eso no nos damos cuenta, porque para cuando ya están pasando, que es cuando tienen más permiso, que es en la tarde, casi durante la mañana y mediodía y parte de la tarde,
es para la circulación de los vehículos propios de la ciudad, pero ya en la noche entra mucha carga pesada Sí. y contaminan bastante. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Y sobre todo porque es de noche. Pero esa carga de vehículos pesados que entra a la ciudad con insumos que la ciudad necesita también contamina. Sí, eso no lo había pensado. ¿Sí? Es muy evidente. Tú toma en cualquier momento la carretera de aquí a Saltillo, por la libre o por la de cuota. Está llena de camiones. Sí. Es bastante. Yo personalmente viajo mucho de Monterrey a Ciudad Victoria. Y esa carretera se prolonga hasta Saltillo, hasta Tampico. Antes no había tanta tráfico de carga pesada, ahora hay mucho. Yeah. Evidentemente el comercio del país ha subido y el traslado de insumos a diferentes partes ha subido. Si tú asumes, por ejemplo, que el puerto más importante de paso de camiones a Estados Unidos es Laredo, pues prácticamente muchos pasan por aquí. No había pensado en esa parte, sí tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, el puerto donde más camiones pasan en la frontera con Estados Unidos y México es Laredo. Sí. ¿Sí? Carga que va para Estados Unidos. Entonces, literalmente muchos pasan rozando por el periférico que viene de Saltillo y le da la vuelta a Monterrey, pero pasan por allá y se van para Laredo. Algunos salen de aquí y se van para Laredo. Sí. Otros se van para arriba. Me deja pensando también en las regulaciones, de emisiones contaminantes. Que yo trabajé, mi experiencia laboral ha sido pura logística. En mi último trabajo yo trabajé en una logística estadounidense. Y yo veía mucho, pues, cómo tenías muchas regulaciones, o sea, hasta logísticas que iban a agarrar puros camiones, pues ya que contaminaran menos. Y acá, por nuestra parte en México, pues es lo que caiga, ¿no? Simplemente por, no sé, para ahorrarse unos centavos o lo que sea. Pero creo que sí veo mucha. Digo, ahora que me estaba comentando esto, sí veo mucha posibilidad para que haya, pues, demasiadas emisiones, ¿no? De tantos camiones que, como dije, perdón, tantos trailers que contaminan así como los camiones que están viejos, que lo comenté ahorita. Sí. Bueno, el parque vehicular de los camiones de carga pesada lo han venido renovando. Y una de las razones por las cuales comenzaron a renovarlo, Darío, hasta lo que yo sé, no me dedico a eso, pero algo he leído, era porque maltrataban mucho las carreteras. Sí. ¿Verdad? Entonces, había que estarlas reponiendo constantemente, estaban muy pesados, maltrataban mucho las carreteras, pero no se enfocaban en el grado de contaminación que podían estar produciendo. Entonces, esa situación también es o sea, una cosa que tenemos que considerar de todos los camiones que, por ejemplo, entran para acá, ¿no? Sí, y me deja pensando también que tiene que haber zonas que les afecta más, ¿no? Como por ejemplo, allá rumbo para pesquería, no sé, zonas más industriales. Claro, eso también vale la pena comentarlo, efectivamente. Si nosotros, por ejemplo, viéramos el mapa que el gobierno del estado nos da con su reporte del medio ambiente y las zonas de contaminación, sí vamos a ver que hay zonas de contaminación con mayor polución que otras, ¿verdad? Por ejemplo, si tú asumes Santa Catarina, que está lleno de industria, es un foco rojo de contaminación. Sí. Si diriges tu mirada al mapa de la zona de medio ambiental en San Pedro, pues ahí obviamente las emisiones son muy bajas, ¿verdad? Sí, pero va a estar arbolado y todo. Claro. Ahí más arriba. Exacto. Si tú le das para el sur, pues vas a ver también que está abajo. Pero si le das para Podaca, pues se va a incrementar también. Ya, de hecho, también le quería preguntar, ¿de dónde es donde más le tocan pacientes con enfermedades más recurrentes y más graves? Gente de allá de pesquería y hasta Podaca. Es buena pregunta, fíjate que esa es una buena pregunta, y haciendo un análisis rápido de mis pacientes, que lo tomo como la población que yo conozco, me ven muchos pacientes de Santa Catarina y Guadalupe. Santa Catarina, ¿no? Sí. Eso pensé. Muchos pacientes, claro, de Monterrey también, porque Monterrey, la ciudad como tal, Monterrey, tiene industria y tiene mucho parque vehicular. Sí. Entonces, hay una contaminación muy importante, ¿no? Pero veo sobre todo mucha gente de Santa Catarina, Monterrey y Guadalupe. Asumo que obviamente tiene una relación con la parte industrial de la zona metropolitana y que en los días de pico de contaminación, los niños, o sea, resienten más y van a verme, ¿verdad? Yeah. Yo tomo como ejemplo mi población de pacientes que yo veo y sí, definitivamente, o sea, lo que fue marzo y abril, batallé mucho para quitarles la tos. Algo que puede parecer trivial, pero prácticamente todo el motivo de consulta que vi esos días fue tos. Varios niños vinieron varias veces. Y obviamente la contaminación era un factor que no podíamos regular. Les dábamos el mejor tratamiento, jarabes para la tos, para la alergia, nebulizaciones, y no se les quitaba. Ya. Y también, pues el problema principal es la contaminación.
Pero, ¿cómo afecta, por ejemplo, también las olas de calor o las sequías? ¿Se ha visto ese tipo de problemas que también son ambientales reflejados en la salud de sus pacientes? Bueno, esa pregunta tendríamos que matizarla un poco. Ajá. En las olas de calor se pone, tú sabes, la zona metropolitana que de por sí es semiárida se pone muy seca, ¿no? Sí. Entonces se levanta mucho polvo. Mm. Ese polvo se queda suspendido, partículas PM10, Ujú. PM2.5, y lo estás respirando de manera constante, ¿no? Pero se suma la situación, y entonces traen procesos respiratorios, tos, moco, bueno. Ujú. Pero tienden a deshidratarse muchas personas. Se exponen Ajá. mucho al sol, el recreo es a las 10:30 de la mañana cuando el sol ya está bien duro, Sí. no se hidratan adecuadamente, los moquitos se hacen más espesos, no los pueden mover, tosen, no sacan la flema, se les tapa la nariz. Entonces, sí tiene que ver la ola de calor Ujú. en la resolución de los procesos respiratorios. Ya. ¿Eh? Y sí, pero obviamente vemos mucho problema respiratorio en otoño-invierno, Ujú. cuando la ciudad regularmente está muy nublada, hay contaminación, los Ujú. virus propios del otoño-invierno, como los adenovirus, los rinovirus, la influenza, etcétera, comienzan a acechar, entonces comienzan a tener mucho problema respiratorio por virus y se agrava por la contaminación. Ok. Sí, digo, ya es un tema un poco más del clima, ¿no? Sí, Bueno, la combinación del clima con las partículas de contaminantes. es correcto. Ya. Otras partículas que es importante que sepamos que estamos respirando es el ozono, el dióxido de azufre Ajá. y los nitrógenos los dióxidos de nitrógeno. Ujú. Estas partículas son importantes. Por ejemplo, el ozono, cuando lo estamos respirando, sentimos un ardor muy importante en los ojos y en la garganta. Ujú. Es un gas, Es el más intenso, ¿no? es el más intenso. Sí. Es un gas, no huele, Ajá. pero forma parte de lo que muchas veces respiramos, y cuando tú sientes evidentemente que te arden mucho los ojos, la garganta te arde, te duele y la contaminación está a todo lo que da, puedes considerar que estás inhalando una buena cantidad de ozono. Ozono. Es correcto. Y forma de alguna manera parte de eso. El dióxido de azufre Ujú. tiene mucho que ver con la quema de combustibles fósiles, y si se combina con el agua forma una cosa que se llama lluvia ácida. Entonces es corrosivo. Ajá. ¿Sí? Sí, voy a poner aquí la presentación para que la pueda. Sí. No sé si ahí alcanza a ver. Sí, ahí está. Ahí Sí. tenemos. Ahí tenemos. Bueno, se la paso si quieres. Sí, gracias. Ajá. Entonces tenemos el dióxido de azufre, Ajá. gas incoloro con Ajá. olor irritante, el dióxido de azufre, ¿de acuerdo? Además, fíjate, el dióxido de azufre es soluble en agua, Ok. de tal manera que forma soluciones ácidas cuando se combina con esta, Ujú. ¿sí? Y eso es importante saberlo. Por eso, si el dióxido de azufre tenemos una cantidad importante en el ambiente y se deposita en mantos acuíferos Ujú. superficiales, los contamina. Y la fauna acuática sufre, y la flora acuática sufre, Sí. ¿verdad? Y esa agua pues no es viable para poder tomarla, obviamente. Ya, y Sí. luego pues sigue el ciclo del agua y llega eso es lo que termina, como dicen, una lluvia ácida. Sí, forma lo que se dice como una lluvia ácida. De hecho, aquí lo Ajá. había apuntado, y esta presentación la puedes compartir con quien tú consideres, ¿verdad? Gracias. Entonces, finalmente, el dióxido de azufre, por ejemplo, es corrosivo, Ujú. no es inflamable, pero sí genera muchas molestias. Sí. ¿Sí? Y otras cosas y finalmente los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Estos Ujú. básicamente son liberados por la combustión, Ujú. de la quema de combustibles fósiles, ¿de Ujú. acuerdo? Y forman un smog. El smog que tú ves cuando quieres ver Chipinque y lo ves como nubloso, ese Ujú. smog está lleno de lo que se llama óxidos de nitrógeno. Es Claro, la más visible. sí. Entonces Ujú. le dicen la neblina de Los Ángeles porque ahí se describió, ¿no? Sí. Es un smog, entonces mira, hay smog. No es bruma, no, pues sí es smog. Pues es una combinación de la bruma propia de la montaña con partículas contaminantes. Y el óxido de nitrógeno genera eso, que veas una como especie de neblina. ¿Y ¿Sí? esa qué tan dañina? Bueno, ¿qué tan dañina es ese tipo de contaminación? Bueno, sí lo es, porque de alguna manera te Ujú. produce mucho proceso inflamatorio de las vías respiratorias. Ujú. Al final, lo que quiero en esta plática es compartirles que la combinación de los óxidos de nitrógeno, Ujú. el ozono, el dióxido de azufre y las partículas PM2.5 y 10, que es un cóctel que está en el ambiente, lo estamos respirando. Sí. En diferentes porcentajes cada uno, pero finalmente es un cóctel que respiramos, ¿no? Ujú. Estos últimos días ha estado muy limpio, siempre hay contaminación, Ujú. pero ha estado un poquito más limpio. Sí. Los conmino a que se compren, si quieren, por las plataformas que hay. Hay detectores para la contaminación interna de la casa.
ustedes lo pueden ahí poner. Ujú. No son muy caros, creo que valen como $1,000. Entonces tú pones esos detectores en tu cuarto o en la sala de tu casa y ahí te dicen qué tanto ozono estás respirando, qué tantas partículas PM10 o 2.5. Sí, Hay desde muy baratos hasta muy sofisticados. Sí, digo, pues hay que saber, y eso es lo que volvía que es un tema, pues ya de salud, no solamente ambiental. Es correcto. Que algo que me deja pensando es que así como checamos el clima para ver si va a estar soleado o si va a estar lluvioso, pues yo creo que también hay que checar para este punto, ¿no? Si va a estar muy contaminado, bueno, ¿qué tal está de contaminado? Por si uno quiere ir a correr o si quiere ir, no sé, algo tan simple como pasear a su perro. Exacto. O pues la gente que trabaja en campo abierto, ¿no? Sí, no, totalmente. Es súper importante. Vale la pena que de una manera, si quieren, se metan a los diferentes portales que hay que miden el medio ambiente de la zona metropolitana para saber si salen o no salen a correr. Parece chistoso, pero vale la pena saber si está muy contaminado en la mañana como para que no salgan. De hecho, todos lo hicieron en la Ciudad de México y aquí lo hacen, reportan la calidad del aire en la mañana y dicen, ¿saben qué? Ahorita pues no es lo más conveniente para que salgan a correr. Sí. ¿Verdad? O salgan muy temprano. Sí. Y eso sí es importante. Un consejo a propósito y aprovechando la plática, a propósito que me dices de las olas de calor y todo lo demás, estos próximos meses vamos a tener ondas de calor importantes y altas temperaturas. Sí, pues la canícula ahora ya va a ser. Sí, regularmente la canícula, si mal no recuerdo, se viene en agosto, pero ya tenemos temperaturas de 30 a 40 grados, ya son serias. No se expongan mucho al sol. Si de alguna manera van a ir a hacer alguna actividad deportiva o juegan fútbol, pónganse un bloqueador. Es un buen consejo. Hidrátense adecuadamente, aunque no vayan a hacer ejercicio. Ponerse un bloqueador diario en la cara y en las manos ayuda mucho a disminuir el avejentamiento de la piel. Sí. Parece chistoso, pero un buen consejo es pónganse su bloqueador, sobre todo si trabajan eminentemente en la calle o si tienen que estar moviéndose de un lado para otro y se exponen a los rayos solares, porque aquí tenemos una radiación solar muy intensa y un calor muy intenso, entonces tenemos que cuidarnos en ese sentido. Y otro consejo que yo le doy siempre a los papás, me preguntan, doctor, ¿qué consejo me da porque voy a ir a la playa con mis hijos? Y tienen un bebé de 6 meses. Le digo, mire señora, los bebés de esa edad no se pueden estar asoleando. Si ustedes se agarran caminando por el malecón 2-3 horas y el sol está muy duro, muy probablemente su niño va a incrementar la temperatura y le va a dar una cosa que se llama golpe de calor. Van a batallar porque va a tener fiebre y pues se les va a echar a perder las vacaciones. Entonces, mi consejo así muy concreto es, por cada media hora que ustedes quieran tener al niño en el sol, se tienen que regresar 1 hora a la sombra, hidratarlo y estar ahí a que de alguna manera no se asolee. Si lo quieren meter a la alberca, ok, métalo, usted cárguelo, no sumerja su cabeza en el agua, pero no se quede más de 1 hora, media hora en el sol, regrese media hora por lo menos o 1 hora a hidratarse y que esté ahí. Sí. Porque la exposición prolongada al sol te deshidrata y en los niños pequeños y en los adultos también puede dar golpe de calor. Ya. Sí, bueno, creo que son muy buenos consejos no solo para la playa, sino para, pues aquí en Monterrey. Que, sí, en la vida diaria. En la vida diaria. Sí, ya. Correcto. Sí, creo que siento que aquí también nos falta un poco la cultura de, pues, cuidarnos con algo tan simple como un bloqueador, o pues no sé, o usar un sombrero, o lo que sea, o tomar agua. Pues mucha gente no, simplemente se le olvida. Sí, porque no lo hacemos consciente. Sí, digo, incluyéndome yo. Sí. Si tú haces senderismo y tienes esa experiencia, yo lo hago todos los domingos con un grupo de amigos que tenemos, ahí es cuando te das cuenta, ¿verdad? Porque pues, en el senderismo ya te comienzas a dar cuenta que pues, tienes que cuidarte, te pones tu sombrero, tu gorra, te pones bloqueador, te pones tus camisas contra rayos ultravioleta, le sabes un poco, ¿no? Sí. Pero si estás en el día a día trabajando, pues andas apurado por tu rutina, entonces ya de repente no te acuerdas si tomaste líquido o no, sales corriendo a la casa, no te pones un bloqueador. Vale la pena ponerse el bloqueador. Sí, bueno, en mi actual trabajo, pues yo trabajo de repente bajo el sol, trabajo de alguna forma, pues sí, ¿no? en campo. Y pues sí, digo, creo que sí me falta eso. De repente me quemo mucho, de repente así el cuello. De hecho, hace poco me dio un golpe de calor porque todo el día no tomé agua. Sí, imagínate, por ejemplo, los ingenieros civiles que están en la obra. ¿Por qué crees que ellos siempre traen manga larga? Sí, no, pues para no. Sí, o sea, se aguantan el calor y ya se acostumbraron, pero es porque se queman excesivamente, ¿no? Sí. Esa es una de las razones por las cuales, y no estoy tratando de ser bueno, no, pero vaya, miren, el punto es que de alguna manera nos tenemos que cuidar. Sí. El medio ambiente tenemos que conocerlo,
esta situación de las olas de calor son muy serias. Mm. El cambio climático, desde mi punto de vista como ciudadano común, es un hecho. O sea, no lo podemos dejar de entender, ¿no? Sí, digo, ya es un hecho innegable. Innegable. Simplemente las sequías que vivimos, las olas de Correcto. calor más intensas. Es correcto. Mm. Si hay gente muy connotada dirigiendo países que tratan de negar el cambio climático por cuestiones comerciales Mm. o de poderío del punto que sea, pues es posible que de alguna manera nos estemos dejando llevar por esos puntos de vista, pero la realidad es que el cambio climático es evidente, ¿no? Sí, eso es una realidad que... Yo recuerdo a Monterrey en los 80s, cuando yo era estudiante de medicina. Hacía mucho frío en invierno. Mucho frío, eso yo lo tengo muy presente. Ahora los inviernos en Monterrey son cálidos. Y yo recuerdo que el invierno comenzaba el frío en octubre, noviembre, diciembre, era lo más frío. Ahora el frío comienza en enero o en febrero. Sí, ¿Sí? Se desplazó. Se desplazó. O sea, el cambio climático es un hecho. Y de alguna manera tenemos que entender que la contaminación genera en grado importante toda esta situación del cambio en el clima. ¿Sí? Ahora que todos estamos conectados por este tipo de aparatos, estamos en tiempo real viendo el clima en Bangkok, en Tailandia, donde ustedes quieran, o sea, ya sabemos lo que pasa en otro lado del mundo. No hay forma de no darte cuenta que el cambio climático está afectando. Lo que tú hagas aquí repercute en el Polo Sur, sí. ¿verdad? La contaminación del agua, que es otro tema súper interesante. Todo eso, todo el mundo tenemos que cooperar en ese sentido. Sí, sí, digo, todo está interconectado y algo que alguien, no sé, una fábrica en India o en China, de alguna forma puede contribuir a que, pues no sé, hasta el otro lado del mundo, hasta acá, pues nos afecte. Claro. Digo, por las corrientes, y digo, eso es todo un tema, ¿no? Meteorológico del que no soy experto y no voy a profundizar. Pero pues sí, es simplemente un hecho innegable que cada vez vivimos más. O sea, tenemos ejemplos como, pues recientemente el de España, ¿no? Que en España hubo olas de calor y había gente muriéndose, cuando pues España bueno, es un poco más cálido que el resto de Europa, pero no tan cálido así como Monterrey. Exacto. Fíjate que yo tuve la oportunidad hace unos años de ir a Moscú. A Moscú. Sí. Y hacía mucho calor. ¿Calor en Moscú? Sí, mucho calor. Y estamos hablando que es una ciudad que está, si mal no recuerdo, igual o un poco más arriba que Nueva York. En Nueva York es frío. Sí. Bueno, y la misma gente de ahí se extrañaba del calor que hacía en Moscú. Ah. Entonces, cuando tú comienzas a oír comentarios, incluso fuera de tu país, y por otras personas que ni te conocen y no tienen que influirte en tus opiniones ni tus pensamientos, y los escuchas, pues te llama la atención y dices, bueno, en mi ciudad pasa algo parecido, ¿verdad? Ahora siento más calor que antes. Sí. Sí, no, definitivamente es un tema real. Es un tema real. Sí, y también quiero preguntar, volviendo un poco al tema de la contaminación, ya vimos medidas para resguardarnos de los de calor, mantenernos hidratados, etc. ¿Cómo podemos resguardarnos tanto nosotros como los niños cuando hay contaminación extrema? Que digo, el deber ser es que no haya contaminación, pero la realidad es que este es un tema que obviamente pues, se va a tardar años, ¿no? en resolverse. Claro. ¿Qué podemos hacer exactamente en este momento si la contaminación está a tope? A tope. Mira, eso me parece que es una cosa que sí tenemos que... Es una buena pregunta, pues. Y ojalá que no nos tardemos años en resolver esto. Sí. Pero cuando la contaminación esté a tope, y evidentemente usted ya lo notó, ya lo sintió, o quiere checar los diferentes portales del medio ambiente en el área metropolitana de Monterrey, o ya lo dijeron en las noticias, mi mejor consejo para las mamás es no saquen a sus niños, sobre todo los más pequeños. Niños entre 0 días de nacido a 2 años que no tienen necesariamente que salir a algo, déjenlos dentro de su casa. No los saquen, porque finalmente tienen unas vías respiratorias muy sensibles, más endebles, y si algunos tienen una predisposición alérgica, van muy seguramente a generar más problemas respiratorios en forma de moco, tos, dificultad para respirar. Entonces, en pocas palabras, no lo saquen si la contaminación está muy intensa. Que se queden adentro, ¿no? Que se queden adentro. Si su niño tiene que ir a la escuela, ok, llévelo y trate de recogerlo lo más pronto posible. No lo deje mucho tiempo esperando ahí en la entrada del colegio. Se entiende que pues, algunos papás trabajan, tienen que hacer el trabajo para ir por ellos, pero lo ideal es que no estén mucho tiempo expuestos en el medio ambiente o en la zona externa
a la contaminación en los días pico de contaminación. Sí, ¿y qué tal, digo, si por alguna razón, no sé, se está moviendo en transporte público el niño, o por alguna razón el papá va tarde y se tarda una hora hasta regresar por él, ¿qué puede hacer el niño? O sea, ¿sirve por ejemplo, ponerse una mascarilla? Sí sirve. Sí, definitivamente sirve. Esta cuestión de la pandemia nos enseñó a usar cubrebocas, ¿verdad? Obligadamente o a la fuerza si quieres, pero nos obligó. Y nos dejó por lo menos una cultura del cubrebocas. Ya lo habíamos vivido en la influenza en la epidemia de influenza. 2009, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero esto de la pandemia por el coronavirus nos enfocó más en la cultura de usar el cubrebocas. Si la contaminación está muy alta, tú tienes que trabajar en la calle, eres un Didi o vendes hot dog en la calle o lo que tú quieras, o tienes que andarte moviendo mucho de una oficina a otra, ponte un cubrebocas. ¿Pero cualquier cubrebocas o tiene que ser específicamente? Para fines prácticos, ponte el cubrebocas normal, el de triple capa. Si quieres ser más específico y de verdad quitarte una buena carga de contaminación, usa el AN95. Sí, el 95. El AN95 está preparado para que partículas muy pequeñas como estas procuren no pasar. Okay. La partícula, mira, aquí está, si sacas la presentación, el tamaño del coronavirus, el tamaño del coronavirus es de, ya se los voy a decir, aquí está, es de 0.1 pm, o sea, es como 200 veces más pequeñas que el PM2.5. Fíjense lo que les estoy platicando, aproximadamente. El tamaño del coronavirus es de 0.1 a 0.5 pm. Y la partícula PM2.5 es la que más problemas nos da. Bueno, perdón, no. Creo que me equivoqué. El coronavirus es como 5 veces más pequeño que una partícula PM2.5. Sí. Y el cubrebocas o mascarilla AN95 evitaba que entrara la partícula. Sí, no, entonces sí, claro que vale la pena usarlo. Vale la pena usar una N95. Ahora, no lo tienes, no lo consigues, ok. Ponte un cubrebocas de triple capa común y corriente, quirúrgico, que los encuentras en cualquier farmacia. Okay. En cualquier farmacia también encuentras mascarillas AN95. Sí. ¿Verdad? Pero ya con que te pongas una mascarilla quirúrgica de triple capa, la común que vemos en cualquier lugar, te baja una buena carga de la contaminación. Ok. Yeah. Si entendemos que nos ayudó para evitar el coronavirus, también nos puede ayudar para evitar algunas partículas suspendidas en el aire. Ok. Me parece muy bien. Es un buen consejo. Sí, pues creo que más que nada de este podcast yo es lo que quiero agarrar un clip para pues darle más promoción, ¿no? Creo que falta mucho más conciencia entre la sociedad sobre este tema. Sí. ¿Cree que la gente esté muy consciente en este momento o qué tanto creo que falta? Creo que la gente cada vez se hace más consciente. Cada vez, ¿verdad? Sí, eso es definitivo. Sí. Y la cultura del medio ambiente me parece que le toman ya más importancia en las escuelas que cuando yo estuve, que ya podía hace mucho tiempo. Pero sí, creo que la gente está un poquito más cultivada en ese sentido. Sí. Y creo que la gente está cada vez más dispuesta a hacer algo a favor de esto. Ok. Sí, digo, sí he visto, ¿no? Sí. Más, no sé, más contenido, más también protestas. Sí. Mucha gente que se está expresando, ¿no? Expresando más allá del descontento, pues la indignación y el hecho de que, oye, yo sé que está pasando esto, ¿no? Y sé que es un problema real que me puede afectar. Sí, claro. Una cosa debe quedar clara, Darío. A todos nos afecta. Sí. Porque respiramos el mismo aire. ¿Sí me explico? Sí, uno no se escapa de... No te escapas. O sea, lo que tú hagas por ayudar, pues ya es bastante. Pero si lo hacemos consciente a nivel colectivo, creo que el impacto puede ser mejor. Pero todos estamos en la misma ciudad y todos respiramos el mismo aire. Claro. ¿Verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de eso y en la medida que podamos ayudar. Puede ser difícil cambiar un poco nuestras rutinas, pero pues vale la pena. Claro que lo vale. Okay. Muy bien. Y digo, ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría pues a todas estas personas que son padres de familia, que pues están preocupadas por este tema, o pues a la gente que a lo mejor no tiene hijos, pero se quiere cuidar? ¿Qué le diría a la gente que está viendo este podcast? Bueno, el mejor consejo que yo les podría dar es, de alguna forma, procuren
número uno, procuren estar muy pendientes de los avisos del medio ambiente de la zona metropolitana de Monterrey. Hay diferentes plataformas, el mismo gobierno tiene una página para esto, y en los días de contaminación alto, de pico de contaminación, procuren no salir demasiado si no tienen que hacerlo. Procuren no hacer deporte esos días si es posible. Si tienen que hacer alguna actividad física, hagan la interna dentro de su casa para no perder el día y la condición, y procuren sobre todo a los niños más pequeños en los días de pico de contaminación no sacarlos. Estamos hablando de niños entre 0 días, recién nacidos, y 2 años. Será mi mejor consejo. Excelente, muy bien. Estoy seguro que va a ser de mucha ayuda. Sí, espero, la verdad espero que sea de ayuda y de alguna manera que todos pongamos nuestro granito, ¿verdad? Claro. Quisiera decir una última cosita. Tenemos tiempo todavía. Hay que reforestar, sí, pero la reforestación no lo es todo. O sea, tenemos que darle a otras cosas. Sí, no, totalmente de acuerdo con eso. Es algo que me gusta mucho impulsar desde mi página, porque digo, sí, o sea, yo empecé plantando árboles, pero pues a la larga, digo, a lo que llevó el proyecto, pues me di cuenta que hay demasiadas fuentes contaminantes y digo, muy bonito mis árboles, pero hay extracciones que yo tomo o que he hecho que han sido más eficientes, ¿no? Es correcto, sí. Tenemos que ir como en medicina. Para que tú cures algo, tienes que ir al origen del problema. Claro, sí, totalmente. De otra manera, no va a haber forma de poder arreglar esta situación de las partículas contaminantes en el área metropolitana. Muy bien. Está bueno. Sí, pues muchas gracias. Y también quería preguntarle, ¿dónde lo pueden contactar o cómo lo pueden seguir? Si tienen alguna plataforma. Gracias. Pues mira, la red social que a mí me gusta, que manejo y que es la que más o menos domino, es el WhatsApp. Mi teléfono, si quieren agregarme, es 81 11 83 98 75. Por ahí me pueden hacer preguntas por WhatsApp si lo desean. Regularmente estoy atento, me tardo en contestar, pero sí contesto. Así que yo les sugeriría que si me quieren contactar, ahí está mi celular, me pueden mandar un mensaje. Excelente, pues ahí lo pondré en la descripción. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Bastante interesante la práctica y pues espero que mucha gente pues haga más conciencia de este tema. Claro, eso esperamos y te agradezco la oportunidad. No, pues gracias por asistir. Gracias. Bueno, pues gracias, nos vemos en la próxima.